Gonzalo Alonso, muy bienvenido a Terrícolas. Gracias. Usted es licenciado en Comunicación por la Universidad de Nuevo Mundo en México. Trabajó una década en Microsoft, 5 años en Google como director general para Latinoamérica y en la actualidad dirige la consultora Cloudertank. Es coautor junto a Alberto Arévalos del libro que tenemos aquí, La Revolución Horizontal, y esta semana participa, pasado mañana miércoles, en el eShow, un encuentro internacional sobre negocios en Internet. ¿Las redes sociales dan realmente el poder a los usuarios, como usted plantea como tesis central en su libro? Yo creo que es mutuo. Sí creo que las redes sociales le dan un poder impresionante al usuario y el usuario habilita las redes sociales, porque las redes sociales solamente significan algo si tiene este componente humano, ¿no? Yo siempre planteo esta idea. Imagínate una red social en donde estás tú solo. De social no hay nada, ¿no? De modo que las redes solamente van obteniendo valor conforme van obteniendo masa crítica de los usuarios. Lo impresionante es ver cómo cada usuario por sí solo tiene mucho poder en esta red, ¿no? Y cómo todos en conjunto son lo que la llevan a otro nivel. Es decir, Facebook hace 5 años era otro Facebook, ¿no? Del que es ahora, en donde ya estamos el 80% de la humanidad subidos, ¿no? Entonces, teóricamente. Pero también es verdad que estas empresas que han creado y gestionan estas redes sociales o los grandes buscadores también tienen mucho poder sobre nosotros, porque saben muchas cosas, nos hace transparentes y por tanto saben qué nos interesa, qué visitamos, o sea, nos hace también más vulnerables delante de estas organizaciones. Pues sí, definitivamente son algunos de los riesgos que corremos en la era digital. Pero no son riesgos muy diferentes a los que hayamos corrido en la historia de la humanidad. A mí siempre me gusta hacer esta reflexión. Nos guste o no nos guste, la tecnología y en especial Internet es un reflejo de la sociedad. El cambio que ha habido en Internet los últimos 10 años obedece a los cambios sociales que hemos visto en todo el mundo, ¿no? Y también hay que medir todo en su contexto único en el momento. Es decir, un verano árabe solamente tiene sentido en ese contexto. Si ahora vemos el verano árabe, pasado ya algunos meses, veremos que este movimiento democrático pues, no resultó ser tan democrático y veremos que esta revolución tan naif no fue tan naif y vamos encontrando, digamos, las piezas del rompecabezas. Ahora, en su momento, por supuesto que fue una red que empoderó mucho a estos ciudadanos y viceversa, ¿no? Ahora que se está empezando digamos, empezamos a ver los vestigios de lo que pasó, nos damos cuenta que ni el azul es tan azul ni el blanco es tan blanco. Porque la realidad también pesa mucho, ¿no? Correcto. No solo está la tecnología, ¿no? Correcto. Otra de las ideas que plantea en su libro es que hay que incorporar un nuevo elemento en el marketing, en la comunicación para entender el mundo de hoy, ¿no? Que es lo que ustedes, bueno, los peers, ¿no? Los iguales, sí. Los pares, ¿no? Esto, ¿qué quieren estos peers y cómo afecta esto al mundo de las empresas en su creación de marca, sí, ¿no? Que es en lo que usted... Es muy, muy interesante porque el peer o el par para mí es el verdadero elemento disruptivo de la era digital. Es decir, en el momento en que le dimos el poder de la comunicación a todo mundo, ¿no? Es en el momento en que activamos una parte social que no conocíamos en nosotros y que toma vida cuando estamos allá arriba en la red. Y toma vida de una forma muy, muy especial, ¿no? Entonces, este poder que tiene el par es lo que ha vuelto verdaderamente disruptivo Internet. Y tú me preguntabas, ¿qué es lo que buscan los peers? Y te voy a contestar en algo. Buscan otros peers. Los pares, estamos enamorados de los pares. Y no nada más enamorados, digamos, como yo estoy enamorado de mi mujer, sino platónicamente. Y tenemos una obsesión allá afuera por ir a buscar pares. Déjame te doy un ejemplo muy puntual. Los videos, copia de videos en YouTube, tienen entre un 10 y 15% más vistas que los videos originales. O sea, es decir, Shakira se gasta $1 millón haciendo un video profesionalmente producido y obtiene, digamos, 1 millón de vistas, ¿de acuerdo? Un borracho
junto a un lago, la imita con otro amigo que lo graba y medio moviéndose, ¿no? Y tiene 15 millones de vistas. Y yo veo perfecto al productor de Shakira diciendo, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que a pesar de todos estos valores de producción, esto esté pasando, ¿no? Y bueno, viene a demostrar lo que platicábamos tú y yo. Los pares estamos obsesos con otros pares. Ahora mismo hay un video de un grupo que se llama Maroon 5, ¿no? La canción se llama Sugar. Y lo que hacen es tocar en bodas, ¿no? Entonces llegan a una boda sorpresa, empiezan a tocar, les bajan la cortina y cuando se dan cuenta los novios quién está tocando, su cara es espectacular, ¿no? Y el video es tan poderoso que ahorita es el video número 1 en YouTube en las redes. Y me preguntaban, ¿por qué? Porque nada nos puede fascinar más a los seres humanos que ver a otros seres humanos en cualquiera de nuestros estadios, desgraciadamente. Desde muy contento hasta muy tragedioso. Somos, ¿no?, seres sociales, ¿no? Y buscamos esa interacción. Correcto. Claramente. Por eso... claro, pero el sistema incorpora, ¿no? Porque ahora los youtubers que crean estos vídeos virales, correcto, están siendo contratados por las grandes empresas como alternativa a la publicidad tradicional. Así como las empresas de seguridad contratan hackers para asegurarse de que esté bien hecho su sistema de seguridad y sean impenetrables. De modo que en este mundo digital una de las cosas que estamos viendo es que es muy difícil saber cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Y tenemos que estar haciendo cortes de caja constantemente para ver dónde, como gato, dónde caímos parados y cómo caímos parados. Y eso es algo que históricamente no había pasado. Es decir, llega la imprenta y hasta la fecha no hemos corregido los procesos de la imprenta. Sacar cada edición de eso que está ahí es muy difícil, tú lo sabes, ¿no? Entonces, cuando te acercas al mundo editorial, te acercas a un mundo medievalizado, en términos generales. Y salir de ahí nos ha costado muchísimo trabajo, tanto trabajo que yo diría, yo soy muy poco apocalíptico, te diría, los libros nunca van a desaparecer, nunca. Así como también te diría... O sea, no corremos el peligro que la lectura desaparezca, la lectura en papel. Y esto lo hemos escuchado tú y yo 1000 veces, ¿no? Sí. Ahora que viene el periódico, se acabarán los libros, nada. Ahora que viene la radio, se acabarán los periódicos, nada. Ahora que viene la tele, se acabará el radio, y así consecutivamente, ¿no? Y yo creo que los medios son incluyentes y el usuario lo sabe muy bien. Y seguimos teniendo nuestros espacios bastante bien compartidos, a pesar de que, como dice el libro, horizontalmente, la tecnología nos toca muy diferente como nos tocaba hace 10 o 15 años. La comparación es un poco como el ferrocarril. El ferrocarril se tiende horizontalmente por todas partes y abre el comercio, baja los costos, una serie de cosas. Igualito, Internet es nuestro nuevo ferrocarril. Está claro que McLuhan tenía razón, ¿no?, cuando dijo el medio es el mensaje. Ahí... Y sí, esa es una que el canadiense tuvo razón y lo sigue probando en diferentes estadios. Ahora yo pienso que el peer es el medio. Y si McLuhan estuviera vivo, estaría muy orgulloso de darse cuenta de la evolución que hemos forjado a través de estas tecnologías. Y si el peer ahora es el medio, ¿esto cómo afecta a la manera de entender la publicidad? Claro, esto afecta a diferentes sectores, a diferentes ámbitos profesionales, a todos. A todos. Por ejemplo, la publicidad ahora ya no se trata... La marca se construye de manera distinta. Completamente. ¿Cómo se hace ahora? ¿Cómo se construye una marca hoy? Las narrativas han cambiado radicalmente. Uno de los anuncios más emblemáticos, acabo de escribir un post muy bueno que se llama Pobre del hombre Marlboro. Porque ustedes recordarán... Pero Marlboro explicaba una historia, claro, ¿no? Los caballos, la narrativa, ¿no? la naturaleza, había una narrativa. La obertura, ¿no? Sí. Tarán, ahí tocando, y los caballos y todo el asunto. Una narrativa de todo lo que no podía ser en los 80s, ¿no? O sea, es decir, alguien sentado como tú y yo en un lugar como Barcelona, no teníamos nada que hacer en Denver con un caballo y el cigarro y todo esto, ¿no? Entonces, la narrativa es lo que nos enamoraba en ese momento, nos empoderaba a ser todos cowboys, ¿no? Y ponernos el cigarro. Está pasado absolutamente de moda. Completamente. Ahora las narrativas son mucho más personales y cuentan historias con las que nos podemos relacionar muchísimo más y tocar y tener experiencias mucho más cercanas. El hombre Marlboro es algo que ya está muy lejos, es una idea que construimos ahí. Y yo lo comparo a lo siguiente. Martin Luther King nos decía, I have a dream, decía, ¿no? Yo tengo un sueño. Y claro, pongámonos en esa época, soñar más allá de los límites de tu pueblo, ya no digamos de tu estado, era soñar.
¿sabes? Era muy difícil. Entonces necesitabas a alguien que se pusiera enfrente y te dijera, I have a dream, ¿no? Ahora tienes a Obama. Y Obama ganó las elecciones diciendo, yes, we can. Sí podemos. Y ese es el cambio de narrativa, ¿no? El I have a dream es alguien que está arriba en un podio y le dice a todo el mundo abajo, no, escúchenme, que yo subí allá al monte y me dieron estas cosas y vengo a enseñárselas, ¿no? La narrativa que tenemos ahora es de par, ¿no? Mira, tengo esto muy interesante y lo quiero compartir contigo. ¿Te interesa compartirlo? Por tanto, el publicitario o el creativo publicitario clásico es una especie en vías de extinción. Hay una crisis terrible, no lo digo yo. En el avión de venida de México venían una buena cantidad de personas de publicidad y la plática es que rápido se está distorsionando ese mundo y que rápido se está erosionando ese mundo. Y pónganos algún ejemplo de cómo se construyó, o un buen ejemplo de lo que significa hoy construir una marca. Te voy a poner uno muy bueno. Adidas es una marca que en mi casa siempre ha sido muy importante. Entonces, por ejemplo, yo soy de los 70s, ¿no? Me acuerdo de Nadia Comaneci usando Adidas y ganándose el 10 perfecto y tengo toda esta historia. Messi, ¿no? También es Messi es... Exacto. Y esa es una narrativa, estarás de acuerdo, muy poderosa, ¿no? Y cuando la vamos juntando con otras narrativas que son más cercanas a nosotros, te voy a poner un ejemplo, se vuelve todavía más poderosa. Yo soy fanático de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Es un Trekkie usted. No. Ah, no de Star Wars, cuidado. Sí. Y resulta que Adidas se junta y hace una marca de ropa Star Wars. Y yo vuelvo loco. Y salgo volando a la tienda y me compro mis tenis de Jedi, ¿no? Que cuestan 300 euros y que aún no he sacado de mi caja porque son mis tenis de colección de Jedi, ¿no? Y entonces lo que ocurre ahí es que hay un choque de emociones, ¿no? En donde logro juntar estas cosas que están muy pegaditas a mi corazón con aquellas cosas que idealizo, ¿no? Con marcas que idealizo en la vida. Y cuando estas dos se juntan, se forma algo que yo llamo la mercadotecnia. Y la mercadotecnia tiene de diferencia de la mercadotecnia precisamente en que no está ligada a mercados. El consumo de hoy está completamente desligado a mercados. Si tú quieres un tequila mexicano, basta con que te metas a una página de comercio electrónico y lo traigas mañana. No te tienes que esperar a que nadie más lo haga. De modo que este choque, esa fusión, hace que se generen experiencias completamente únicas. Y te voy a poner otro ejemplo. ¿Compras en Amazon o en alguna...? Sí, en alguna ocasión lo he hecho, sí. Y si te pasa lo mismo que a mí, entras por un libro y sales con 3 o 4. Bueno, porque te van apareciendo libros de temáticas similares, de autores... Una gran experiencia de usuario, ¿no? Te lleva navegando, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si Obama le habla mañana a Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y dice, Jeff, Amazon es una palabra que es patrimonio cultural de la humanidad. Tienes que cambiarle de nombre a tu compañía. Mañana. Hombre, hace 25 años hubiera sido una guerra mundial entre un privado y un gobierno, ¿no? Hoy en día estoy seguro que Bezos le diría a Obama, no importa. Esa noche nos mandaría un mail a todos que diría, miren, Obama me está pidiendo el nombre, ¿no? Con lo cual mañana nos llamamos Amafunk. Y tú y yo y todos diríamos que sí y no nos importaría. Porque no estás casado con la marca, estás casado con la experiencia. Esa es la diferencia en narrativa. La experiencia que te proporciona la marca. Correcto. Comentaba la campaña, famosa campaña de Obama, el Yes We Can, después nos ha decepcionado un poco. Pero, común en esa clase. En el ámbito de la comunicación política, esta idea de los peers, ¿cómo afecta? Afecta muchísimo, porque si tú te fijas, el diálogo político, que es muy parecido al financiero, y no es casualidad, ¿no? Son diálogos muy desencarnados de la paridad. O sea, los bancos, al igual que los políticos, parece que todo el tiempo están subidos al estrado y nos están hablando allá abajo, ¿no? A nosotros. Cuando en realidad nunca ha habido más paridad entre un político y un ciudadano que ahora. Es decir, nunca hemos sido más transparentes en nuestras cuentas, nunca hemos sabido mejor cómo se usan nuestros impuestos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa disparidad entre cómo me habla un político, cómo me habla un banco, contra cómo estoy acostumbrado a que me traten en Internet, hay un choque cataclísmico, ¿no? Patum,
pues, truena para todas partes. Y por eso vemos a tan pocos políticos usando bien estas tecnologías, porque la narrativa que ellos traen es antigua. No es aceptada en estas plataformas, no está bien vista, está fuera de código. Entonces se suben hablándonos de la tribuna en lugares en donde no hay tribunas. Entonces parecen estos como locos que ojalá hicieran soliloquios, hacen monólogos malos, ¿no? Que no conectan con nadie. O sea, no entendieron cómo funciona la red, excepto algunos, ¿no? En España tenemos un fenómeno político nuevo, Podemos, Correcto. que nace en la red, que se explica en buena parte por su promoción a través de la red, ¿no? Y fíjense cómo la única forma de, al parecer, romper el bipartidismo parece ser que es una tecnología disruptiva como esta llena de pares, en donde una mujer que tiene mucho más que ver con lo que yo soy que con lo que son los políticos que estamos acostumbrados a que sean, pues fácilmente se lleva las palmas, ¿no? Y esto nos obliga también, entiendo, a repensar completamente la educación. Completamente. Desde mi punto de vista, y lo decía ayer en la noche, la gran mayoría de los muchachos que están ahorita, digamos, en el secundario, van a estudiar carreras que aún no existen, para trabajos que aún no existen. Y yo le recuerdo seguido a la gente que trabaja conmigo que están sentados haciendo laburos y trabajo y impuestos que hasta hace 3, 4 años no existían. Son cosas completamente nuevas para todos. O sea que cuando usted, lo que usted hacía cuando empezó a trabajar en Microsoft, cuando le vinieron a buscar a la universidad, eso ya no se hace. No, para nada. No, cuando yo empecé a trabajar en Microsoft, y te recordarás, había productos que ya mis hijos no se acuerdan que existían esos productos. Encarta, la enciclopedia que vendíamos en CD-ROM, juegos de mucha... Es decir, el mismo Microsoft ha tenido una evolución. Bueno, una de las cosas que me lanzó a mí a la fama en Microsoft es lanzar Internet Explorer, que lo matamos la semana pasada. Uh-huh. Y es verdad que Microsoft en un momento dado se planteó comprar en los principios Google y lo descartó. Pero por supuesto que sí. ¿Usted estaba en la...? Yo estuve en una junta presente, calladito, sentado en una esquina, en donde se planteó la idea de, oigan, los compramos, y me parece que la cifra era algo así como 35 millones, ¿no? Y se decidió que no, que era muy caro y que el poderío de Microsoft en ese momento tenía suficiente para construir algo similar, o por lo menos eso se creía. Hablamos de los años 90. Más pegado, pasadito los 2000. Pasadito los 2000. Pasaditito claro, los porque 2000. Google no, claro. Ajá. Cuando estoy hablando, y algunos de ustedes no recordarán esto, Google todavía era el motor de búsqueda de Yahoo. Ahí, en esas épocas. ¿Microsoft representa una empresa del viejo régimen o del nuevo régimen digital? Buena pregunta. Fíjate que creo que ahora mismo está en el impasse. Tiene productos que siguen siendo allá afuera estándar de muchas cosas y que es muy difícil que vayamos a quitar ese estándar de nuestras compañías y nuestro haber por muchos años. Sin embargo, sí tiene que haber un acercamiento al par muy diferente a lo que hemos visto en los últimos años. Y debo reconocer que Microsoft está pasando por un esfuerzo brutal para componer toda su plataforma en la nube, para tener software as a service como lo debe tener. Y como comentábamos tú y yo creo que están en esos 24 meses en donde o hacen un salto de rana para adelante unos 10 años o los vamos a volver a ver batallar otros 15. Y es por eso que su acción, a pesar de todos los cambios que han hecho, tuvo una pequeña subida y se volvió a relajar. Apple lo hizo mejor. Apple lo hizo mucho mejor. A pesar de todos los tropiezos que tuvo en el camino, ¿no? Y que seguirá teniendo, creo que lo supo hacer mucho mejor. Pero sí, tendríamos que analizar algo, ¿no? Yo veo los últimos lanzamientos de Apple, los veo contra el mercado y lo que ha lanzado la competencia, y ya llevo unos 12 meses viendo que Apple persigue a la competencia. Entonces, crece el teléfono del tamaño de los celulares para alcanzar a todas las marcas que están allá afuera con estos grandes teléfonos que le gustan a los jóvenes. Yo sigo muy sorprendido de ver que España es Android, es un lugar de Android. Uh-huh. Veo algo Apple, pero no es el estándar que veo en América. En América no hay señora latinoamericana
que se quiera sentir orgullosa de sí misma Que que no no tenga traiga un un iPhone. iPhone. Y veo, por ejemplo, aquí en Barcelona no es ni por mucho el estándar, ¿no? Y entre jóvenes menos. Entonces, tienen una gran oportunidad esas personas de Microsoft y de Google incluso por ir por más ecosistema y creo que lo van a hacer. Escucha, yo estoy en un momento dado, está trabajando en Microsoft y le llaman, no sé, o le envían un correo electrónico para proponerle un headhunter, ¿no? Un cazatalentos, Correcto. ir a trabajar a Google. Correcto. Y ¿Y por qué al cabo de 5 años usted se va de Google? O sea, ¿por qué uno decide irse de la empresa donde en principio muchos sueñan trabajar? Mira, primero fueron 7, porque los 2 primeros, primero me preparé para abrir las oficinas, después abrí la primera oficina de Latinoamérica en México, digamos que saqué al paciente de terapia intensiva, ya que estaba el paciente estabilizado, empecé a construir sobre Latinoamérica. Entonces estuve 7 años en total. La verdad es que los últimos 2 años fueron terriblemente pesados. Tenía como 3 millones de millas aéreas voladas, estaba muy, muy cansado y tenía el sueño de escribir un libro. Y algo que te ayuda a Internet es a recalibrar tu vida constantemente. Cambia tanto y es tan dinámico que es un recuerdo constante de que hoy eres un líder, o hoy eres un símbolo, o hoy eres un referente y mañana no. De hecho, muy, muy chistoso porque llegando aquí me preguntaban, ¿pero cómo un mexicano es referente de Internet? ¿Cómo es posible que un mexicano sea referente de Internet? Bueno, es que en realidad no soy mexicano, es decir, nací por accidente en México. De hecho, si me preguntas, yo soy más latinoamericano que mexicano. Y he vivido mucho más fuera de México que dentro de México. Entonces, de alguna forma, soy de estos bichos de Internet que hemos ido mamando de todas partes y chupando de todas partes. Y así es como me fui conformando, ¿no? Entonces, no soy tu típico mexicano. Y después de estar muchos años viajando por Asia, llegó un momento, para que te des idea, mi jefe estaba en Asia, yo estaba en Argentina, el corporativo estaba en California, como sabes. Mi vida estaba en un avión y dije, ¿y a qué hora sigue lo que sigue? ¿No? Porque estos muchachos, esto es un tren que nunca va a parar y si yo quiero tener alguna estación de parada, tengo que escogerla y hacerla mía, ¿no? Usted necesitaba tomarse un respiro, ¿no? En ese Así sentido. es. Y entonces me tomo un par de años sabáticos, escribo el libro, me pongo a pensar que es verdaderamente lo que quiero hacer, recalibro toda mi vida y vuelvo a empezar. ¿Y hemos de tener miedo de Google? Porque, claro, tiene información muy relevante sobre cada uno de nosotros, ¿no? La privacidad, mantener un cierto anonimato, borrar un pasado que está ahí en la red y que a lo mejor es injusto con nosotros, ¿no? Entonces, esto se ha dado. Esto Pasa mucho eso. O hay personas que quieren que pase mucho eso. Sí. ¿Lo vamos a poder gestionar todo esto? Y qué buena pregunta. Y la respuesta es no lo sé. Pero déjame primero atajar la primera pregunta que me hiciste. ¿Debemos confiar en Google? No. Yo creo que Lo dice usted que ha trabajado claro, yo creo que nuestra responsabilidad como ciudadanos del Internet, así como nuestra responsabilidad como ciudadanos de donde seamos, es de entrada desconfiar. Y hay algo del periodismo que eso sí no se puede perder nunca, y es la arista crítica. Es quién da el paso para atrás y ve con ojos críticos lo que está pasando. En un mundo en donde tantas personas no están dispuestas ni tienen el tiempo a dar el paso para atrás. Entonces, yo sí soy un firme creyente de que nadie va a parar el andar tecnológico, nadie va a parar el andar innovativo, pero todos nos tenemos que ser terriblemente autocríticos del ecosistema que estamos generando y las consecuencias que pudiesen generar. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos protegiendo los derechos que tienen los niños a tener su vida digital intacta para cuando lleguen a una edad en la que pueden hacer uso de su vida digital, en pocas palabras. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Y el más grande tiene 15, la más chica tiene 10, y te puedo asegurar que los 3 los he robado de su vida digital,
Porque ahora que el 15 ya va a empezar a abrir sus páginas de Facebook y sus páginas de todo, se va a encontrar que la mamá, los tíos, yo y todo hemos llenado su vida digital de cosas que no estoy seguro que él quiera, ¿eh? Está medio escrita su vida ahí. Y déjame, soy más explícito. Si mi mujer me quiere ver a mí desnudito en la tina, ¿no? Tiene que ir a tocarle el timbre a mi madre y decirle, a ver, señora, me preste el álbum de fotos, que no sé qué, no sé cuánto ya. Si la novia de mi hijo quiere verlo desnudito en la tina, nada más tiene que ver su Facebook en el futuro y se lo va a encontrar. ¿Y cómo le vaya a caer eso a mi hijo? No estoy seguro. Bueno, en todo caso es un tema muy abierto. Cuéntenos, para acabar, ¿qué hace en Barcelona? Bueno, en Barcelona... Aparte de, como he visto en su cuenta de Twitter, ir a visitar algunas tascas y tomar tapas. Muchas. Muchas. Advertí en México que iba a regresar con unos kilos de más y lo pienso cumplir cabalmente. Vengo a dar la plática. Estamos lanzando la tercera edición de la Revolución Horizontal. Esta vez lo estamos haciendo en inglés. Y vine al eShow aquí en Barcelona, en la FIRA, a presentar la Revolución Horizontal el miércoles. Lo presento. Y a platicarles por qué la edición en inglés y a platicar todos estos preceptos que hemos estado aquí poniendo sobre la mesa. ¿Y cómo se ve Barcelona desde México, su actual lugar de residencia? Hermoso. Es una ciudad hermosa. Esperaba mucho más catalán. La verdad es que todo el mundo me ha estado hablando en castellano. Yo venía más preparado para encontrarme con catalán. La ciudad está viva, está limpia, muy hermosa. Hermosa. También buscará clientes aquí desde su nueva consultoría, ¿no? Que ahora se dedica. Tenemos varios clientes en Europa y me encantaría llevarme a México unos cuantos más o cuando menos unos cuantos contactos para hacer más. Muy bien, Gonzalo Alonso. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Barcelona Televisión y buena estancia en Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio y buenas noches.